Bueno, como ven, el día de hoy entonces vamos a estar hablando sobre el drenaje manual linfático. En este caso sería el postquirúrgico. Ustedes ya manejan el drenaje manual tal cual, ¿verdad? Cuando solemos realizarlo en miembros inferiores, en la zona abdominal en casos, ¿verdad?, de edemas o también a modo de reducir medidas, ¿verdad? E incluso también mejorando el tránsito intestinal del paciente. Entonces, esos son uno de los beneficios, ¿verdad?, que tiene el drenaje. No obstante, también se realiza el drenaje manual linfático en casos de pacientes que se han realizado tratamientos estéticos, ¿verdad? Por ejemplo, la abdominoplastía, la liposucción, las prótesis mamarias, pacientes que se hicieron la rinoplastía, y infinidad de tratamientos que hoy día también se están realizando, ¿verdad? Cirugías, digo bien. Bueno, en cada caso se puede realizar este tipo de drenaje. No obstante, el que vamos a abordar nosotras sería en el caso de la abdominoplastía y la liposucción. ¿Está bien? Eh, Sería justamente el enfoque más, o sea, el enfoque principal nuestro como esteticistas, es lo que más vamos a ver, o sea, es lo que más van a estar viendo y van a acudir a ustedes justamente, principalmente por esas dos cirugías. Hoy en día es menos frecuente que a las pacientes les indiquen hacerse un postquirúrgico. Cuando hablo de postquirúrgico estoy hablando de tratamientos después de la operación, ¿verdad? Principalmente tanto aparatología como la parte manual, que en este caso sería el drenaje, porque siempre se inicia con drenaje manual cuando se trata de prótesis mamaria. Es muy poco, o son muy pocos hoy día los cirujanos que dejan que se le toque a su paciente post implante mamario. No obstante, también les voy a estar mostrando yo. No tenemos la parte teórica de eso porque la parte teórica que vamos a abordar es a grandes rasgos y haciendo un pincelazo a través de la parte anatómica del sistema linfático. Pero como les digo, nuestro abordaje va a ser exclusivamente en el caso de postquirúrgicos de abdominoplastía o dermolipectomía y la liposucción. Bueno, además del aparato circulatorio, así como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema linfático en nuestro cuerpo. En teoría, el sistema circulatorio, el que va a ir distribuyendo sangre oxigenada y desoxigenada, va a estar aportando nutrientes a todo el cuerpo y demás. De eso se encarga nuestro sistema circulatorio cardiovascular, ¿verdad? Tenemos otro sistema un poco más pequeño, por decirlo así, que justamente es un sistema de transporte muy semejante al del aparato circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado, sino que se inicia en tejidos corporales y continúa por los vasos linfáticos y de ahí va a desembocar en la sangre, realizando por tanto un trayecto unidireccional, que es lo que siempre les dije, ¿verdad? Siempre cuando hacemos, incluso cuando les había mostrado los drenajes y demás, yo les había mostrado la disposición que tienen estas válvulas del sistema circulatorio. Por eso es que yo no puedo drenar, por ejemplo, del muslo para abajo. Yo no puedo drenar en la parte, qué sé yo, del cuádriceps hacia los tobillos, por ejemplo, hacia el tobillo, por ejemplo, porque mi válvula o mis válvulas están de manera ascendente. Por eso es que el drenaje se hace de los pies hacia arriba, ¿verdad?
esas ciertas zonas que estaba mencionando, en donde tenemos varias disposiciones de vasos y demás, serían en zonas muy específicas del cuerpo. No es que yo a la bilonga nomás voy a drenar o voy a drenar de manera circular porque la profe nomás luego dijo así y ni siquiera sabemos por qué drenamos de ese modo en la zona abdominal, ¿verdad? O por qué tengo que drenar yo hacia la zona inguinal o hacia el hueco popliteo. Todo tiene su porqué y tiene que ser siempre anatómicamente hablando, que fue justamente lo que en una ocasión mencionó, Gise creo que mencionó eso, cuando tuvo esa cuestión con una de las profes, ¿verdad? Siempre hay que argumentar anatómicamente todo lo que nosotras hacemos. Si no, vamos a pasar porque hacemos por hacer nomás las cosas, ¿verdad? Entonces, estas, por ejemplo, estos son órganos que son parte de nuestro sistema linfático y que justamente, aparte de que drena y aparte de que nos sirve para la parte estética, nuestro sistema linfático no es esa principalmente su función. Es un sistema que justamente aporta inmunidad a nuestro cuerpo, es uno de los sistemas que se encargan justamente de la defensa de nuestro organismo y justamente estos serían los órganos que participan en esos sistemas, ¿verdad? De ese sistema. Encontramos a las amígdalas, encontramos la glándula timo, que está más o menos en esta zona. Sería esta zona más o menos la ubicación. Tenemos el vaso, que está en esta zona. Los nódulos linfáticos, que son los pequeños ganglios, ¿verdad? Y los vasos linfáticos. Y ahora vamos a ir viendo de nuevo a cada una de ellas y vamos a ir viendo para qué sirve y qué es lo que hace exactamente cuando nosotras vamos drenando. Las funciones del sistema linfático, una es la de transportar el líquido de los tejidos que rodea a las células, principalmente sustancias proteicas, a la sangre porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo. Recogen las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. Entonces, estas serían justamente las funciones que tiene nuestro sistema linfático y que va más bien direccionado a nuestra área, ¿verdad? En el caso justamente de la parte estética, las funciones estéticas que pueda tener nuestro sistema. La linfa, en este caso, nosotros cuando tratamos de conducir eso, tratamos de ir direccionando o tratamos de ir moviendo, hablando mal y pronto, lo que nosotros vamos moviendo sería justamente este líquido que se llama linfa. La linfa es un líquido incoloro, o sea que no tiene color, que está compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. En el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa. Justamente como nuestro sistema cardiovascular, allí nosotros sí tenemos una bomba que hace que toda la sangre se distribuya desde arriba hacia abajo y de abajo para arriba, ¿verdad? Esa bomba sería el corazón. En este caso, en nuestro sistema linfático, dentro del sistema linfático, nosotros no tenemos una bomba que haga que esto tenga una cierta distribución, un cierto retorno nuevamente. No obstante, este sistema se moviliza a través de las contracciones musculares que vamos realizando. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no me muevo, probablemente tenga una disfunción en este sistema, o si tengo, qué sé yo, obstruido algún tipo de, no sé, o sea, por ejemplo, aparte de todo, también tengo algún tipo de problema circulatorio, hablando del sistema cardiovascular precisamente.
Entonces, eso puede contrarrestar o agravar un poquito más esta distribución o esta, eh, que esté, se me fue la palabra, que se vaya moviendo justamente, o que vaya circulando es la palabra, esta linfa. Por ejemplo, justamente, siempre damos como ejemplo las personas, por ejemplo, que viajan mucho tiempo o están sentadas durante un cierto periodo de tiempo y al no haber movimiento, entonces se empieza a edematizar o inflamar los pies, ¿verdad? O la pierna. En el caso de las embarazadas ocurre lo mismo y así, ¿verdad? Bueno, entonces, justamente porque necesita de las contracciones musculares para que eso vaya retornando, ¿verdad? Esto es posible porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos o comunes es cuando se activa la circulación linfática, siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Bueno, aparte de que necesita moverse a través de los músculos, tiene que haber contracción muscular para que le vaya circulando la linfa. Si yo no me muevo, evidentemente va a ser menos esa circulación, ¿verdad? O nula esa circulación. Al moverme, menciona, si yo estoy haciendo caminata constantemente, esa linfa va a ir circulando, pero es igual, es muy lento. Entonces, ahí empiezan las cuestiones que ya nos competen a nosotros, ¿verdad? En este caso, cuando son tratamientos postquirúrgicos, usualmente, como les digo, el sistema linfático participa de la inmunidad de nuestro cuerpo en defensa de nuestro organismo. Entonces, como hubo una herida, un corte y muchas cosas más que pasan en el quirófano, ¿verdad? Evidentemente como un mecanismo de defensa, el cuerpo entonces empieza a inflamarse, ¿verdad? En este caso sí hablamos de inflamación por justamente todo lo realizado durante la cirugía, ¿verdad? Después le voy a estar mostrando en las imágenes cómo sería la cuestión. Entonces, en ese caso se edematiza el tejido y como muchas veces, evidentemente, el paciente, la paciente, porque usualmente son más mujeres, están con mucho dolor, no se pueden mover. Lógicamente, si moviéndose luego es muy lento la circulación linfática, evidentemente al no moverse es peor, ¿verdad? Y ahí es en donde entramos nosotras para realizar justamente esta técnica y hacer que se reabsorba esa linfa o que vaya circulando esa linfa y entonces empiece a aminorar ese edema local, ¿verdad? Aquí encontramos a los vasos linfáticos. Esta sería una red capilar arterial y esta sería la venosa. Esta parte, estas ramificaciones en color verde que están observando acá, esta sería justamente nuestros vasos linfáticos. Estos serían nuestros vasos linfáticos. Y como ven, tienen una sola disposición. No tienen flechitas de arriba y abajo, tiene una sola flecha que va en una sola dirección. Esto puede ser, por ejemplo, que tenga, o sea, la flechita que vaya indicando, por ejemplo, algún ganglio o algunos órganos de nuestro sistema linfático, justamente, que fue lo que vieron en la primera imagen. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejido conjuntivo y unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Por eso es que les digo yo, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos haciendo el drenaje, a diferencia del caso de un masaje relajante o descontracturante, en el masaje relax o descontracturante, por ejemplo, no tienen que dejar de tocar al paciente. Se me terminó mi crema, le suelto a mi paciente y empiezo a preparar más crema. No puede haber no podemos cortar
el, el, o sea, la técnica no podemos pausar en ese caso. Sí o sí, nuestra mano sobre la piel del paciente. No hay que perder ese contacto. Sin embargo, en el caso del drenaje manual linfático, no aplica eso en este caso. No importa si se pierde el contacto y tampoco es, qué sé yo, que se va a escurrir todo para abajo otra vez la linfa, si es que yo le suelto o no bombeo bien. En teoría, no es eso lo que pasa cuando hablamos de que aplican mal la técnica, sino que justamente hacen muy fuerte o no conducen hacia los ganglios donde tienen que conducir o hacen muy poco tiempo. Entonces, esas serían las falencias de la técnica, no precisamente que yo haya bombeado mal, precisamente porque, qué sé yo, porque le solté sin querer queriendo, ¿verdad? No sería esa la cuestión. Los vasos linfáticos, según van penetrando en los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos hasta convertirse en capilares linfáticos. Aquí es donde se recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre debido a su tamaño. Estos impiden atravesar la pared del vaso sanguíneo, siendo transportadas a través de los vasos linfáticos que se van haciendo cada vez más grandes según se va acercando el final del trayecto. Entonces, evidentemente, todos los sistemas, como en una ocasión habíamos visto, no trabajan de manera autónoma, no trabajan solos. Siempre se va combinando con otros sistemas y van trabajando en conjunto. Esto mismo pasa con nuestro sistema linfático y nuestro sistema circulatorio. Al fin y al cabo, nuestro sistema linfático va a ser absorbido otra vez a través de la sangre para poder ser ya sea eliminado, excretado de algún modo, ¿verdad? Que usualmente relacionamos mucho a esto con la orina, ¿verdad? De manera de que la sangre absorbe y envía a través del sistema urinario en este caso, y es por eso que las pacientes, ni bien le terminan el drenaje, quieren orinar, por ejemplo. En algunos casos se estimula bien, en otros casos tarda un poco más, no siempre es en el mismo instante, ¿verdad? Tampoco pasa nada si es que tu paciente no se va al baño en ese momento en el que le terminaste, ¿verdad? Convengamos que cada paciente es diferente también. No obstante, usualmente cuando pasa eso, es normal y está bien, ¿está bien? ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Van entendiendo, se van acordando más o menos de la parte anatómica? Sí, profe. Excelente. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas ya que están formados por tejido conjuntivo y unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Insiste en el que evita el retroceso de la linfa. La linfa no puede retroceder. Los vasos linfáticos, según van penetrando en los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos hasta convertirse en capilares linfáticos. Aquí es donde se recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre. Esto es justamente lo que estuvimos mencionando ya. Bueno, acá justamente volví a repetir, había sido la misma diapositiva. Acá tenía que ser. No obstante, recordé algo, ¿verdad? El famoso abrir y cerrar los ganglios cuando estamos trabajando, ¿verdad? Eh, como siempre les menciono, eso ya es un término desfasado, son técnicas que a nosotros se nos enseñó a los que somos la vieja escuela, ¿verdad? Se nos enseñó de ese modo, pero evidentemente todo tiene su avance, todo tiene actualizaciones. Entonces, si nos quedamos nosotras en ese pensamiento de que, qué sé yo, hay que abrir los ganglios, hay que cerrar los ganglios otra vez al terminar, porque se va a derramar todo. Acá, por ejemplo,
anatómicamente hablando, explica que no puede pasar eso, ¿verdad? Porque no tiene retroceso. ¿Por qué? Porque justamente estas válvulas tienen una sola dirección. Entonces no va a ocurrir eso de que, qué sé yo, que no sé realmente ni qué es lo que uno piensa cuando menciona ese tema, ¿verdad? Ustedes ya habrán escuchado varias veces eso de abrir y cerrar los ganglios y demás. Entonces, lo que nosotros hacemos es una estimulación de vasos y la zona ganglionar en este caso para poder hacer circular justamente esa linfa. No pasa nada si ustedes al terminar no vuelven a cerrar esas válvulas, eh, porque no va a haber un retroceso en cuanto a eso. Lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, en el caso de pacientes, y realmente en el caso de los postquirúrgicos aplica mucho también, hay una, si hablamos anatómicamente, hay una incongruencia con relación a la frecuencia de drenaje que hay que hacerle a un postquirúrgico, porque en teoría, cuando hay un edema muy exacerbado, lo ideal es hacerle el tratamiento, el drenaje manual linfático días de por medio. ¿Por qué? Porque lo que sí puede ocurrir con esos ganglios es que eh, supere su capacidad de absorción de linfa. Entonces, se vuelve otra vez más lenta la absorción porque nosotros estamos sobreestimulando. Entonces, hay otra vez una falencia en ese caso, porque hablando mal y pronto, rebosamos esa capacidad del ganglio. Entonces, se llena el ganglio y ya no es capaz de absorber esa linfa. Nosotros necesitamos que ese ganglio otra vez, hablando mal y pronto, absorba toda esa linfa que nosotros llevamos hasta esa zona para que después podamos volver a drenar y hacer lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, realmente los tratamientos postquirúrgicos se realizan todos los días. Y ahí hay una falencia justamente en cuanto a lo teórico y en cuanto a lo que se hace realmente, porque puede ocurrir eso. Eh, pero se hace de ese modo. Los vasos linfáticos convergen en dos troncos principales. Un conducto linfático derecho que recoge toda la linfa de la pared superior del cuerpo. Y un conducto linfático torácico que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Estos conductos desembocan finalmente en el torrente sanguíneo, concretamente en la vena cava superior y en la vena subclavia izquierda. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol, en este caso el poroto, con un tamaño inferior a 1 centímetro, que en condiciones normales no se llegan a palpar. Se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo, como el cuello, las axilas, las ingles, la zona inguinal, el tórax y el abdomen. Entonces, esta sería la localización o la ubicación de estos ganglios. Acá menciona que en condiciones normales no se llegan a palpar, dice. Entonces, en el hipotético caso de que lleguemos a palpar ganglios en la zona del cuello, justamente lo más probable es que haya algún tipo de infección. Por eso está inflamado ese ganglio. Lo mismo pasa en la zona mamaria, que es lo que solemos de repente palpar. Si al palpar sienten esos nodulitos, que serían de la parte, en este caso, tiene más relación con los ganglios linfáticos que con otra cosa. Entonces, cuando ya sienten esas bolitas, entonces hay que hacer ver. Porque una de dos, o es por alguna infección o hay algo ahí.
Y estas son las zonas entonces en donde podemos localizar estos ganglios linfáticos. En la zona axilar, aquí también tenemos la zona inguinal y la zona del cuello. Las funciones de los ganglios es la de filtrar la linfa de sustancias extrañas, como bacterias y células cancerosas, y destruirlas. Esa es la función, una de las funciones que tienen los ganglios. Producir glóbulos blancos como linfocitos, monocitos y células plasmáticas. Están encargados de destruir a las sustancias extrañas. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan su tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la misma. Al hacerse más grande es cuando se pueden llegar a palpar, y es un indicador de que es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Si pasado un tiempo el ganglio no vuelve a la normalidad o incluso aumenta más de tamaño, habría que acudir al médico para que se valorara la situación. Entonces, es normal, de repente, la zona del cuello siempre es más frecuente, o sea, suele ser más frecuente palpar esos ganglios, pero como menciona acá, si pasado un tiempo eso no vuelve a la normalidad, yo sigo sintiendo o siento que creció un poco más, entonces es momento de justamente de acudir al médico. El sistema linfático constituye una parte muy importante del sistema inmunológico y es el encargado de defendernos de las agresiones externas, debido a la función de los órganos linfoides. Los órganos linfoides pueden ser primarios o secundarios. Los primarios es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. El timo es una glándula formada por los lóbulos y está situada detrás del esternón. Su función es la maduración de los linfocitos T. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Se encuentra en el interior de los huesos y es donde maduran los linfocitos B. Los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas y antígenos que inicia la respuesta inmune específica. Los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. Entonces, acá nos está hablando justamente de los órganos encargados de justamente de la parte inmunológica de este sistema linfático. Nuestro tejido no es que se va a edematizar por edematizarse nomás, sino que hay una buena cantidad de linfa local que hace que justamente se edematice alguna zona. Y lo que hace justamente es tratar de restaurar el tejido o tratar de destruir cualquier patógeno que haya ingresado, que quiera, qué sé yo, que quiera ocasionar algún tipo de infección. Entonces, como un mecanismo de defensa, nuestro cuerpo tiende a edematizarse o a inflamarse. Y esa inflamación, como mencioné, sería justamente la acumulación de linfa en la zona. Bueno, ¿me están siguiendo bien todavía? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, ¿qué pueden observar en esta imagen? ¿Qué observan en la imagen? Un ganglio taponado. Hablando mal y pronto, ¿verdad? Estamos observando
una rejilla de desagüe que está obstaculizada, ¿verdad? En este caso está obstaculizada por basura, ¿verdad? De repente, cosas o sustancias, en este caso, que de repente no ingresa al torrente, no ingresa, pero sí obstaculiza, obstruye. Sin embargo, aquí podemos ver que está liberado todo el paso, ¿verdad? Acá sí se puede observar que hay una buena fluctuación de agua, ¿verdad? En teoría, porque no está obstaculizado, por ejemplo. Bueno. Entonces, ya teniendo más o menos un panorama de lo que es el sistema linfático, del objetivo de nuestro sistema linfático, ahora vamos a ver qué es el drenaje manual linfático. Como pueden ver aquí, el drenaje manual linfático se puede realizar en varias partes del cuerpo, como en este caso, en la zona de las piernas, la zona abdominal, la zona mamaria y el rostro también. El drenaje linfático manual es una técnica que se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos, que favorecen la circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos orgánicos. El sistema linfático colabora estrechamente con el sistema inmunológico, por lo que el drenaje manual mejora de manera general el estado de salud y ejerce un papel muy beneficioso en el sistema nervioso, además de tratar específicamente distintas afecciones. Entonces, muchos serían los beneficios de este drenaje manual linfático, pero entre ellos, evidentemente, es mejorar justamente ciertos cuadros inflamatorios o edematosos de las distintas partes del cuerpo que estuvimos observando. Se puede realizar, por ejemplo, en casos de lipedema, como podemos observar acá, en casos posquirúrgicos. Evidentemente, tanto este caso como este caso de repente quizás no van a ser tratados por ustedes, pero son situaciones en las que se realiza también un drenaje manual linfático. No es que el drenaje manual linfático es exclusivamente del área de estética. En fisioterapia, por ejemplo, solemos realizar también la técnica manual. No obstante, como ustedes ya van sabiendo, algunos equipos también realizan esa función, como en el caso del electroestimulador, ¿verdad? Y aquí podemos observar, este sería en el caso de justamente tratamientos de drenaje manual en el caso de pacientes con cirugía estética ya. Este paciente probablemente se hizo una dermo y aquí justamente un implante mamario, ¿verdad? ¿Qué hace el drenaje linfático manual? El drenaje linfático manual es la terapia que consiste en realizar sobre la piel una compresión de movimientos lentos, rítmicos, armónicos, digo bien, y muy suaves, que cuando se realizan en la dirección correcta, siguiendo la corriente de los conductos linfáticos, estimula el drenaje de estos conductos linfáticos, limpiando las zonas congestionadas. Esta técnica requiere cierta dosis de intuición y mucha precisión, ya que la presión es un factor determinante en cada caso.
así como cada paciente requiere cuidados y manipulaciones específicas. Como les dije hace rato, son pocas dentro de todo las formas en las que uno puede distinguir cuando está haciendo mal la técnica, ¿verdad? De repente, cuando están estimulando muy fuerte, están enviando a otra dirección o de repente, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, hasta el momento se me vienen esas dos, ¿verdad? Hace rato les dije otras más. Entonces, principalmente esos dos puntos es lo que siempre suele ocurrir al tiempo, cuando le hacen demasiado poco, o sea, muy poco tiempo también el drenaje. Esas son las falencias que solemos ver de repente y les va a pasar que les van a venir pacientes que se hicieron su drenaje manual postquirúrgico con fulanita de tal y no sé qué cuánto. O incluso les van a venir a decir lo que tienen que hacer. No, pero Gise a mí me hacía fuerte mi drenaje. Y así, cosas así, ¿verdad? Entonces, no está bien. Entonces tenemos, es responsabilidad nuestra educarle a nuestros pacientes en ese caso, porque justamente es incómodo, pero no obstante para eso ustedes se están preparando. Entonces tienen que saber cómo es en realidad la cuestión. Y como les digo, siempre tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Y para hacerlo mejor, tienen que prepararse, tienen que leer, ¿verdad? Las indicaciones precisas para el drenaje linfático manual. Como les digo, esto es en general, no solamente en el área de estética. El drenaje manual linfático se puede realizar en varices, celulitis no infecciosa. Cuando dice celulitis, está hablando de una infección en la piel, no de la piel de naranja. Piernas cansadas o hinchadas. En el caso de migrañas, dolor de cabeza,